Sermón del domingo 23 de octubre del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan». Pero Abraham le dijo: «Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora, aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera de que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá». Entonces respondió: «Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Pero Abraham le respondió: «Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos». Palabra de Dios. Las dos primeras preguntas que tengo que hacerte con respecto a la historia de Jesús en Lucas tienen respuestas obvias. La primera es: ¿a dónde fue el hombre rico después de morir? Fue al infierno. ¿A dónde fue Lázaro al morir? Fue al cielo. Ahora, es la siguiente pregunta la que tengo que hacerte, que quizás no tenga una respuesta tan obvia. ¿Por qué el hombre rico fue al infierno y por qué Lázaro fue al cielo? Por cierto, acertar esta respuesta es muy importante. Significa la diferencia entre ir al infierno o ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es: el hombre rico fue al infierno porque no escuchó la palabra de Dios ni creyó. Y Lázaro fue al cielo porque sí escuchó la palabra de Dios y creyó. Nada tuvo que ver con que uno fuera rico y el otro pobre. No tenía nada que ver con lo que tenían o no tenían. Tuvo todo que ver con su capacidad de escuchar y lo que había en su corazón. Tal vez te preguntes: ¿cómo puedes asegurar eso? Puedo asegurarlo por los 5 hermanos que menciona la historia. De hecho, esto es tan trascendental que creo que esta historia debería llamarse la parábola de los 5 hermanos en lugar de la parábola del rico y Lázaro. Piensa en esto. ¿Por qué quería el hombre rico que Lázaro fuera con sus hermanos? Para advertirles y que no fueran al infierno como él. ¿Y qué le dijo Abraham al hombre rico? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que literalmente significa que tienen la palabra de Dios, tienen exactamente lo que necesitan para no ir al infierno. ¿Pero qué respondió el hombre rico? Si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. ¿Qué le contestó Abraham? Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, que es la palabra de Dios, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Estás entendiendo lo que está pasando? ¿Ves cómo el hombre rico insinúa que si hubiera recibido más información podría no haber acabado en el infierno? Es casi como si dijera: envía a Lázaro para que al menos les avise a mis hermanos,
porque si a mí me hubieran avisado, no habría acabado aquí. ¿De veras? Incluso mientras estás sufriendo en el infierno, ¿ves cómo el hombre rico no tiene ni idea de por qué está en el infierno? Observen cómo el hombre rico incluso da a entender que escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Queridos hermanos en Cristo, ¿ven por qué el hombre rico está en el aprieto en que se encuentra? ¿Sí escucharon bien? Déjenme mostrarles otra cosa. ¿Quién está al lado de Lázaro en el cielo? Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham es el padre de todos los creyentes, el padre de todos los que escucharon a Dios y creyeron. Recuerden cómo Abraham creyó que Dios le daría un hijo, aunque él y Sara ya no estaban en edad de tener hijos. Recuerda que la Biblia dice, y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia en Génesis 15:6. La palabra de Dios fue suficiente para Abraham. Y sí, como resultado, ahí ves a Abraham al lado de Lázaro. Eso no es una coincidencia, ni una coincidencia que Lázaro esté al lado de Abraham. Ambos escucharon la palabra de Dios, ambos la tomaron en serio, ambos creyeron lo que Dios decía. Eso fue suficiente para ellos. Queridos hermanos, esta palabra nos confronta con dos preguntas y no tiene nada que ver con que seamos ricos o pobres, sino tiene que ver única y completamente con la palabra de Dios. La primera pregunta es esta. ¿Es la palabra de Dios, tu Biblia, la prioridad en tu vida o estás distraído con otras prioridades como lo estaba el hombre rico? La triste realidad del hombre rico es que pensaba que lo tenía todo, cuando en realidad no tenía nada. Se estaba perdiendo la verdadera vida cuando pensaba que estaba viviendo la vida. Y ya sea que él pensara que no necesitaba escuchar o que no quisiera escuchar, Jesús quiere que veas claramente cómo terminó el hombre rico por no escuchar. La segunda pregunta es esta. ¿Necesitas algo más para convencerte de lo importante que es escuchar la palabra de Dios y tomarla a pecho? ¿Necesitas algo más para convencerte de que a convencerte de escuchar la palabra de Dios y que la hagas la prioridad de tu vida? ¿Necesitas algo más para convencerte de que debes hacer cuentas y dejar de lado aquellas cosas que tienen prioridad sobre la palabra de Dios en tu vida? ¿Necesitas algo más para convencerte de que leas tu Biblia? ¿Necesitas que alguien de entre los muertos te convenza? ¿Será eso suficiente? Amados hermanos y hermanas en Cristo, si están decididos o decididas a no escuchar ni siquiera este sermón de hoy, tampoco nadie de que se levante de entre los muertos los va a convencer. Esa es la cruda realidad. Cabe mencionar que si la gente que se levantara de entre los muertos y asustara a la gente con un mensaje del infierno, no cambiará el corazón de nadie. No, lo único que cambiará fundamentalmente el corazón de alguien es el amor. Un amor sin egoísmo, un amor de sacrificio y un amor con mensaje de salvación. Y el único lugar donde encuentran ese amor es en la palabra de Dios. Ahí aprendes cuánto te amó Dios y cuando ves cuánto sufrió por ti y por qué sufrió tanto. Recientemente leí que a menos que creas que el juicio de Dios y el infierno son reales, nunca sabrás cuánto te amó Dios y cuánto valió su muerte. ¿Alguna vez has pensado así? Escucha el grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con ese grito, el mismísimo Hijo de Dios tomó el infierno sobre sí mismo para que tú nunca sufrieras el infierno. Perdió el amor de su Padre para que tú nunca perdieras el amor del Padre. Murió solo con tu pecado para que tú nunca estuvieras solo sin Jesús. Jesús no vino a traer el juicio sobre ti, sino que vino a cargar con el juicio por ti. Eso es lo mucho que te amó.
Pero ¿cómo sabes de que esto es verdad? ¿Cómo puedes estar seguro de ello? Escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Escuche esta cita, porque esta frase, es el énfasis de lo que Jesús está enseñando en la historia del hombre rico y del pobre Lázaro. Y dice así, para el que cree y guarda la palabra de Cristo, el cielo está abierto y el infierno está cerrado. El diablo queda cautivo, el pecado es perdonado y el creyente es hijo de la vida eterna, heredero de la vida eterna. Esto es lo que enseña este libro, las Sagradas Escrituras, y ningún otro libro en la tierra. Por esta razón, el que quiera vivir para siempre, que lo estudie con diligencia. El que no lo hace y no quiere hacerlo está y permanece en la muerte eterna. Al leer esta historia de Lucas capítulo 16, ¿te ha pasado por la cabeza que al hombre rico no se le dio un nombre propio en la historia de Jesús y al pobre sí? De hecho, Lázaro es el único nombre personal, el único nombre propio que Jesús dio a alguien en todas las parábolas que contó. ¿Por qué? Bueno, yo sostengo que Jesús no le dio un nombre al hombre rico porque eso es lo que más escuchó, sus riquezas. ¿Y a dónde fue a parar el hombre rico? También sostengo que Jesús le dio a propósito al hombre pobre el nombre de Lázaro, por lo que significa Lázaro. Y el significado de su nombre es lo que el hombre pobre escuchó más que cualquier otra cosa. Lázaro significa Dios es mi ayuda, mi auxilio. ¿Y a dónde fue a parar Lázaro? Reflexiona sobre ello. Jesús dice a su pueblo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.